Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 22 minutos, amigos, y tal y como veíamos al inicio de este servicio informativo en la Asamblea Nacional, puntualmente, al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político inició un proceso precisamente de control en torno a supuestas irregularidades detectadas en el manejo de la justicia del país. Veíamos la comparecencia del ministro del Interior, John Reinberg, así como también del comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila. Allí el ministro Reinberg, por ejemplo, hacía referencia a que cada vez que un servidor policial hace su trabajo, esto es denunciado, los delincuentes o las personas que justamente cometen actos contrarios a la justicia del país son puestos en manos de la justicia, y muchas veces en ese ámbito los jueces actúan no necesariamente a favor de las víctimas, sino a favor de estas personas que cometen estos ilícitos. El ministro en ese sentido había cuestionado, por ejemplo, el otorgamiento de medidas alternativas para implicados en diferentes delitos, como es el caso del arresto domiciliario, por ejemplo. Sobre todo esto, como decíamos, ha iniciado un proceso de investigación y control y sobre qué es lo que está pasando en la justicia de nuestro país y esta necesidad imperante de una depuración en cuanto a la función judicial. Vamos a dialogar esta mañana con Carlos Salomoto, quien es abogado, analista jurídico, quien nos acompaña en esta mañana. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Belkis. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. Muchas gracias por la gentil invitación. Y por supuesto que sí, gracias para invitarnos o por invitarnos para hablarnos de un tema tan importante para el país. Y es que seguimos hablando, Carlos, venimos hablando a lo largo de los años sobre lo que sucede en el sistema de justicia ecuatoriano. Hablamos de inclusive niveles de corrupción ya enquistados. Y sobre esto es necesario, y se lo ha venido recalcando en más de una ocasión, es necesaria una depuración urgente e integral. Sin lugar a dudas, estimada Belkis, es necesario que la justicia se depure, es necesario que la justicia sea evaluada. Y esto cumple con los mandatos constitucionales y los del Código Orgánico de la Función Judicial. Hace muchos años la justicia del Ecuador requiere ser evaluada, requiere ser analizada y sobre todo requiere mejoras estructurales para un mejor servicio de justicia. Recordemos que un pilar fundamental del Estado es ese, precisamente brindar el servicio de justicia. Es uno de los roles fundamentales e ineludibles del Estado. Si usted busca en el Código Orgánico de la Función Judicial la palabra evaluar, evaluación, hay más de 83 veces que se repite esta palabra, puesto que sin lugar a dudas un pilar fundamental, un pilar base de la justicia debe ser la evaluación de jueces, ¿no? La evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de los jueces, porque claro, la ley no solamente prevé sacar varias sentencias o muchas sentencias, sino sentencias de buena calidad. Y por supuesto, cómo los jueces desarrollan su trabajo a través del marco del ejercicio de sus funciones. Y aquí también, estimada Belkis, vale la pena señalar lo que en el 2020 se introdujo cuando tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión de Justicia en la Ujú. Asamblea Nacional, y la reforma del 2020 trajo consigo un tema importantísimo, que es el tema de la justicia abierta. Estamos hablando de la reforma al Código de la Función Judicial. Al Código Orgánico de la Función Judicial, probablemente la última gran reforma que se Ujú. hizo, ¿no? Porque usted recordará que hoy en día vivimos un parche del parche del parche legislativo y una gran serie de leyes, pero probablemente la última reforma sustanciosa que se hizo al Código Orgánico de la Función Judicial fue en 2020, cuando se introdujo, cuando los legisladores incluyeron el tema justicia abierta, que lamentablemente hoy en día parece ser un eslogan de la judicatura anterior, pero que creen que solamente es un tema de mandar el link de Zoom de las audiencias, ¿no es cierto? O publicar en Twitter lo que están haciendo, cuando el tema de justicia abierta va mucho más allá de la publicación de audiencias o un programa que lo elaboran conforme como se estableció en la ley. Pero esto tiene que ver precisamente
con el conocimiento de la sociedad por parte de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de los individuos, de cuáles son, por ejemplo, las hojas de vida de los jueces, cuál es el Ujú. trabajo previo que han tenido, cuál es el desempeño que tienen, cuáles son, por ejemplo, sus actividades. Es decir, hay que publicitar todos los temas que maneja la función judicial por un tema de transparencia y adicionalmente también trabajar en las evaluaciones periódicas que señala la ley que no se están Ujú. desarrollando, seguramente porque no tienen los recursos suficientes, porque la planificación se debe profundizar Y y por esta probablemente inestabilidad, también. perdón, y por esta inestabilidad también de alguna manera que ha sufrido la institucionalidad, en este caso los diferentes problemas en el Consejo de la Judicatura, que es la instancia en el ámbito de lo administrativo que lleva de alguna manera adelante estos procesos. Exactamente, justamente esa es otra de las aristas por las cuales lamentablemente la función judicial, el tema de jueces, no han logrado ser evaluados conforme dispone la ley. Entonces, usted tiene ahí un caldo de cultivo que es la falta de una institucionalidad sólida, Ujú. tiene usted Fuerte. el tema de recursos, presupuestos que siempre le ha faltado, sin lugar a dudas, una crisis económica mundial, una crisis que continúa en el país no le permite tener a las entidades del Estado los recursos suficientes para hacer evaluaciones y también vale la pena decirlo, hay jueces que sí cumplen con su rol, hay jueces que hacen bien su trabajo, pero que también necesitan promoción. Por ejemplo, la evaluación es fundamental no solo para identificar a jueces y funcionarios judiciales que no cumplen bien su rol, sino también para identificar y evaluar y promover a los jueces y servidores judiciales que sí cumplen su rol de forma adecuada. Es decir, la evaluación tiene dos aristas, la de que los mejores puedan seguir avanzando en su carrera judicial, pero también de que quienes tienen muchas fallas puedan mejorar o en su defecto ser removidos de la función judicial. Y esto tiene que ver, como usted bien ha dicho, también con la falta de una institucionalidad sólida en la función Ujú. judicial que permita precisamente a quienes lideran el Consejo de la Judicatura poder desarrollar estos temas. Y lo otro también de por medio para quienes estamos litigando, trabajando casos, vemos cómo la función judicial se está retrasando muchísimo en los procesos, ¿no? Seguramente también es la falta de recursos para infraestructura, para poder mejorar los procesos. Por ejemplo, el ciudadano de a pie, probablemente el que no está tan interesado en la política partidista, en lo que se ve a diario en la asamblea, pero sí en un caso de divorcio, en un caso de inquilinato, en un caso de que quiere cobrar una deuda, que ha prestado dinero y no logra recuperar. Ahora la función judicial se está demorando 5 o 6 meses para poder citar a un demandado. Tiempo demasiado exagerado, tiempo que va más allá de un tiempo razonable y evidentemente eso sí le afecta al ciudadano de a pie, al que presenta una acción judicial porque ha sido despedido por un sinnúmero de razones. Entonces la función judicial está atrasada, está demorada, no cuenta con los recursos y es por ahí también por donde se deslizan casos, posibles casos de corrupción y posibles retrasos. Entonces hay que avanzar más allá del eslogan, como le digo, estimada Belkis, hacia la aplicación de proyectos, ¿no es cierto?, de política pública en materia de justicia que permita, por ejemplo, poner en práctica esa reforma importante que se hizo en el 2020 del Código Orgánico de la Función Judicial, que incluyó un capítulo entero de justicia abierta, que, insisto, implica no solamente mandar los links de Zoom de una audiencia judicial, Ujú. sino el trabajar en los resúmenes, tratar de socializar y hacer público el ejercicio de los jueces, de sus despachos, el que los juicios puedan avanzar rápidamente. Es un trabajo completo que se debe hacer sobre esto. Correcto, Carlos. Sí, estas demoras en cuanto a los procesos investigativos hasta que puedan derivar en sentencia y no en todos los casos, el hecho de que en su mayoría los detenidos en flagrancia no van a prisión preventiva, como también se refería ayer en la comisión, más del 60% de personas detenidas en flagrancia no van a prisión preventiva, son algunos aspectos que saltan a la vista. Ahora, hacías referencia a una serie de elementos y aspectos que hacen parte de un problema estructural. ¿Cómo se recibe esta postura el día de ayer por parte del ministro John Reinberg en el sentido de, él decía ayer textualmente, no veo inconveniente en que se muestre el rostro de jueces y fiscales que liberan a delincuentes? Es una, entiendo yo, una de las acciones que se buscan, pero tampoco sería así tan fácil, así como está dicho, no sería tan sencillo de aplicar. Entiendo que esto pasa también por una necesidad de reformas legales y de una intervención mucho más
profunda precisamente por lo estructural del problema. Sí, sin lugar a dudas. A ver, es un tema también de recordar un poco cuál es el rol de cada una de las funciones del Estado, ¿no? Evidentemente, un Estado constitucional de derechos y justicia, como se denomina el nuestro, hay un tema de un rol de pesos y contrapesos, ¿no? Cada una de las funciones del Estado está para cumplir sus roles. Se entiende desde el Ejecutivo, se entiende el malestar y la molestia de que en muchos casos los jueces, por ejemplo, dejan en libertad a personas que han cometido delitos, que tienen un historial previo y que lamentablemente salen libres para poder seguir cometiendo infracciones. Evidentemente eso se entiende y la necesidad de que puedan trabajar de forma coordinada las entidades del Estado. Ujú. Parece que muchas veces se olvida lo que establece el 225, 226 de la Constitución, el trabajo coordinado de las diferentes funciones del Estado y las entidades públicas para garantizar, por ejemplo, una justicia rápida, eficiente, eficaz y, por supuesto, sobre todo, honesta a los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que acá es necesario un trabajo coordinado, la función ejecutiva con la función judicial, para poder tener mejores resultados del rol de los jueces, ¿no? De que su rol es juzgar, su rol evidentemente también en los temas penales es de evitar que un posible delincuente pueda seguir cometiendo delitos. Entonces, acá se debe trabajar en que la función judicial cuente con los recursos suficientes, pero no solo eso, también tener el apoyo de otras funciones del Estado para poder llevar a buen puerto los diferentes casos que se procesan, ya sea en el ámbito penal en general o en los jueces de anticorrupción, que tanto también se pidió en el 2020 que se incluyen. Recordamos que los jueces de anticorrupción, las judicaturas de anticorrupción, se incluyeron también en la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial del 2020. Y ahí yo recuerdo que a la gente que estaba en el Consejo de la Judicatura, quienes estábamos en la Asamblea Nacional como asesores legislativos, les decíamos, este tema de los jueces anticorrupción no solamente basta ponerlos en el papel o crearlos, se requiere que tengan la independencia suficiente, se requiere que tengan la preparación La suficiente preparación y sobre sobre todo. todo, Ujú. exactamente, y sobre todo los recursos suficientes para poder procesar los casos de forma rápida y eficiente. Y el tiempo nos ha dado la razón. Usted puede crear judicaturas todas las semanas, pero si no tienen los recursos humanos, económicos, materiales para poder trabajar de la forma más eficiente, no va a lograr resolver lo que hoy tiene la función judicial, que en el área penal está saturada, pero no solo ahí, en todas las materias hay una saturación y eso también se debe a que hace falta un tema, hace falta un trabajo de la prevención del derecho, de la prevención del conflicto y también el fortalecimiento, obviamente no para temas penales, pero sí para lo otro, de los métodos alternativos de solución de conflictos. Ahora bien, Carlos, si bien es cierto que puede existir casos o muchos casos de jueces que estarían actuando contrarios a la ley, digamos, en este sentido de otorgar una serie de medidas, de no agilitar los procesos y demás, ¿qué pasa? Y esto me quedó a mí en lo personal un poco flotando. ¿Qué pasa con esta necesidad también de la que se ha hablado en su momento sobre los jueces sin rostro, precisamente estos jueces a quienes se les oculta esta identidad o tienen una identidad protegida, sobre todo cuando tratan estos casos de delincuencia organizada? Ahí no hay una contraposición también, pese a que a primera vista puede sonar necesario e importante dar a conocer quienes no están actuando bajo el estricto apego a la ley. Sí, ahí parece, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido crítica sobre la posibilidad de jueces sin Mm, rostro, evidentemente por la necesidad de que quienes están siendo juzgados conozcan quién es su juzgador precisamente. Pero ahí lo que hay que encontrar es un punto intermedio que garantice, digamos, los fundamentos constitucionales, los principios constitucionales, del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, pero a la vez también la protección para los jueces, porque usted bien ha dicho también, hoy en día los jueces necesitan que se garantice su seguridad ujú. para poder dictar los fallos conforme a la ley. Entonces, sin lugar a dudas, el Estado tiene que trabajar. Por eso decimos, acá es un tema también de política pública. A veces creemos que, como se dice popularmente, ¿no? La coyuntura está por encima nada más,
o la solución del caso de los temas está por ahí. No, cuando en realidad lo que se requiere es una profunda estructura del sistema, una profunda reestructuración del sistema que permita eso, tener jueces mejor calificados, jueces más preparados, jueces más evaluados, jueces que puedan tener mayor publicidad de sus actuaciones y evidentemente también mayores garantías también para los jueces que trabajan en temas de sentenciar delitos para que puedan hacer su trabajo de una forma más segura. Evidentemente también los jueces tienen su preocupación, lo cual es válido y legítimo al momento de realizar su trabajo, ¿no? Recuerde usted que en el país lamentablemente han sido asesinados fiscales, jueces que sancionan delitos. Entonces sí es necesario que se hagan reformas no solo legales, sino probablemente también de política pública para garantizar la vida de ellos y para que puedan dictar sus sentencias con la mayor de las seguridades. Entonces sí es necesario que exista esta política pública que permita a los jueces hacer su trabajo de forma adecuada. Sin lugar a dudas se necesita hacer varios ajustes y para eso también se requiere fortalecer la institucionalidad. Se requiere un Consejo de la Judicatura. Ojalá pronto el país tenga ya un Consejo de la Judicatura estable con autoridades debidamente nombradas, que puedan tener un plan de trabajo a mediano y largo plazo que les permita también contar con los recursos suficientes para poder tener una mejor función judicial, porque el país lo requiere. Sin lugar a dudas se requiere una mejor función judicial. Insisto, que premie a los buenos jueces, que seguramente hay muchos, pero que también sancione a quienes no están cumpliendo su rol de la forma más adecuada. Carlos, y para finalizar, estudioso mucho de estos temas jurídicos, entiendo, estás trabajando en una publicación que saldrá en los próximos días y que tiene que ver con estos temas jurídicos justamente. Sí, gracias, gracias también por complementar este tema. Yo vengo trabajando ya desde hace varios años haciendo un programa de radio, precisamente una radio colega, sobre el tema del derecho preventivo, precisamente por este tema, ¿no? Al ver que la función judicial cada vez está más atrasada de casos, yo vengo haciendo un programa durante varios años de prevención jurídica, porque sin lugar a dudas la función judicial, por más recursos que se le inyecte, no va a lograr resolver los casos si no logramos prevenir los conflictos legales. Y para eso la gente tiene que conocer sus derechos, para eso la gente tiene que conocer las normas. Hay digamos, una figura jurídica que se dice el derecho se presume o la norma se presume conocida por todos, eso dice el Código Civil. Para mí esa es la falacia más grande porque probablemente ni los abogados conocemos todas las normas jurídicas, no se diga el ciudadano de a pie que no ha estudiado el derecho, pero lo que sí se puede hacer es prevenir y para eso hay que conocer un poquito la norma. Entonces, estoy lanzando en los próximos días y gracias por permitirme contarle con la audiencia de la Ujú. radio un libro que precisamente tiene por finalidad juntar un poco la experiencia de lo que he escuchado, de lo que he visto, de los casos que he conocido durante muchos años en tema de inquilinato, en temas laborales, en temas de familia, en temas de derecho civil, justamente para que la ciudadanía pueda entender un poquito más los temas jurídicos, ¿no? Es un De libro manera que, didáctica, quizá, Carlos, porque eso es importante para quienes les sin son duda, ajenos, digamos, estos temas del ámbito jurídico. sin lugar a dudas, estimada Belkis, es un libro que espero la gente lo pueda buscar. Ya la próxima semana espero lanzarlo. Y tiene como finalidad precisamente esa, de una forma entretenida, divertida, que se pueda leer un poquito sobre diferentes pasajes de diferentes personas, un poco para entender el contexto jurídico de esto, ¿no? Cómo hacer un contrato, qué debo hacer si es que tengo un tema de alimentos pendientes, es decir, tratar de entender el derecho de una forma simple, ¿no? Ahí algún rato también presentaré, usted sabe, yo tuve el gusto de ser asesor más de 6 años en la Asamblea Ujú. Nacional. Algún rato tengo también un pequeño anteproyecto de ley para presentarlo a algún legislador, algún bloque, algún grupo parlamentario, porque creo firmemente que la única forma de bajar la cantidad de miles de casos atorados en la función judicial es precisamente la de prevención del conflicto. Yo creo, ojalá más adelante algún día se incorpore en los colegios, dentro de los roles, dentro de los pensum académicos, una materia que se llama Introducción al Derecho, porque todos los ecuatorianos deberíamos conocer un poquito de temas jurídicos, cómo Nociones firmar un básicas. contrato de trabajo, de inquilinato, así como también se debería incluir un tema por ejemplo, de manejo de finanzas personales, ¿no es cierto? Entonces, un poquito también entender qué le va a servir más en la vida a los ciudadanos precisamente para que sus derechos no sean vulnerados. Entonces, este libro tiene por finalidad eso, contribuir para que la ciudadanía conozca un poco los temas jurídicos. Sin lugar a dudas, siempre se requerirá una asesoría especializada frente a un problema,
pero este libro sí busca eso, prevenir, que la gente, a la luz de la experiencia de otras personas, puedan conocer problemas jurídicos que algún momento tal vez se les pueda presentar y que ya tengan una noción general sobre, por ejemplo, insisto, el tema de alimentos, el tema de inquilinato, el tema de derechos laborales. Es un insumo más para que podamos cada día seguir aprendiendo, ¿no? Sin duda, al final del día, como seres humanos, todos cometemos errores, virtudes y aprender es algo fundamental y significativo. Ojalá más adelante les pueda contar más detalles ya en los próximos días de este libro. Y gracias siempre por invitarme, estimada Belkis. Un placer y un privilegio estar en su programa. Carlos, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por haberte tomado estos minutos para este diálogo. Gracias, que tengan un buen día. Una Un gran fuerte abrazo. jornada. Carlos Salomoto, abogado, analista jurídico, hablando acerca de esta necesidad, decíamos al inicio de esta entrevista, de una depuración integral de la función judicial en nuestro país. Son ya las 7 de la mañana con 42 minutos, amigos. Enseguida continuamos con más información.